Hola, hola, Nico, ¿estás ahí? Hola, hola. Uy, che, este celular no funciona. Se convirtió, no era un celular, era un instrumento de corte. Y de esto, queridos amigos, ¿cómo están? Estábamos hablando la vez pasada de cómo puede llegar a trabajar el corte en beneficio del total. Fíjense, por ejemplo, estas palabras de Soriano, Osvaldo Soriano. Garro Peña se enteró de que su amada Laura lo abandonaba y nada menos que por un negro. Dispuesto a acabar con su propia vida, decidió ingerir un frasco repleto de barbitúricos. Los médicos del hospital en el que fue internado debieron proceder a realizarle un urgente lavaje de estómago para lograr salvarlo. ¡Wow! A mí me habían dicho que Soriano era un escritor bastante preciso, exacto y que no... ¿Saben lo que pasó? Resulta que acabo, por razones pedagógicas, acabo de trucharles el texto de Soriano, que en realidad dice así. Todo ese despecho, ese rencor racial, ese haber sido, digamos, ofendido porque le han soplado la dama al personaje, Soriano no precisa de todas estas palabras que yo truché a propósito. Él dice lo siguiente: al enterarse de que Laura lo dejaba por un negro, Garro Peña se tomó un frasco de pastillas y tuvieron que lavarle el estómago para salvarlo. Nada más. Comparen, muchachos, una versión con la otra. La de abajo, la que figura abajo en pantalla, es precisamente la que reescribí yo, parafraseándolo a Soriano, para que se vea justamente qué podría haber hecho un autor que no maneja precisamente los instrumentos de corte que el buen narrador usa todo el tiempo. Vamos a ver otros ejemplos, ¿qué les parece? Ahí voy a trabajar en la pantalla. Y aquí está el primer ejemplo que quería mostrarles, amigos, un texto de Gustavo Durant, un excelente narrador que trabaja con nosotros en el taller de corte y corrección. Dice así Gustavo, en uno de sus cuentos: una tarde ayudaba a Isabela en la cosecha cuando advertía a lo lejos una silueta montando a caballo acercándose hacia nosotros. ¿Qué tenemos acá? Algo para cortar, ¿no es cierto? Ustedes ya están entrenados y saben qué podemos llegar a hacer acá. Así que si quieren hacerlo solos, pongan en pause e inténtenlo. Bueno, ¿ya volvieron? Vamos entonces a hacerlo nosotros. Una tarde ayudaba a Isabela en la cosecha cuando advertí a lo lejos una silueta montando a caballo. Esto ya me está sospechando que podría llegar a eliminarse. Vamos a probar. Bien, ya lo tenemos tachado. Y si leemos va a haber algo incompleto, claro, porque ustedes recordarán que la palabra, unida al artículo 1, la palabra jinete, está implicando precisamente todo lo demás. Ahí tenemos dos palabras, un jinete contra una, dos, tres, cuatro, ahí estamos, de una silueta montando a caballo. Lo leemos enterito, eliminando ahora sí se ve con mucha más claridad en la pantalla. Una tarde ayudaba a Isabela en la cosecha cuando advertía a lo lejos un jinete acercándose hacia nosotros. ¿Funcionó o no funcionó? Sí, señores, ha funcionado. Vamos ahora al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo le pertenece a Miguel Sardeña, también otro colaborador, amigo entrañable y narrador exquisito del taller de corte y corrección. Fíjense, estábamos trabajando con Miguel y notamos que algo podía llegar a irse de acá. ¿Se acuerdan aquel programa en donde hablábamos de la diferencia entre lo adjetivo y el adjetivo? Vamos a buscar adjetivos acá a ver si realmente funcionan. Tenemos el adjetivo agudos, tenemos el adjetivo excitados. ¿Y a qué correspondían esos adjetivos? A este sustantivo. Mi pregunta que le hice a Miguel: Miguel, ¿qué chillido no es agudo? Bueno, ninguno. Todos los chillidos son agudos. Empezamos por eliminar chillidos agudos, eliminamos el adjetivo y nos ha quedado, de los papeles venían chillidos excitados. Honestamente, el chillido, la agudeza del chillido va de la mano de la excitación. Así que Miguel estuvo también muy de acuerdo en eliminar excitados. De los papeles venían chillidos, un rumor presuroso de patas escabulléndose. Fíjense, cuando uno se escabulle, por lo general lo hace bastante rápido, ¿no? El hecho de escabullirse no es tan lento, no es que uno se va escabullendo lentamente. Y aparte en el contexto lo permitía tranquilamente
Así que, ¿qué es lo que sacamos? ¿Escabulléndose? No, porque es lo central, es el verbo. Tampoco patas para darle a las alimañas que hay ahí entre los papeles, ¿no? Chillando y escabulléndose. Lo que sí se va es el adjetivo presuroso. De los papeles venían chillidos, un rumor de patas escabulléndose. ¿Qué me cuentan, amigos? La verdad que con Miguel quedamos tan contentos que dijimos, esto va para el programa, le va a servir mucho a la gente. Pasamos ahora al tercer y último ejemplo de la tarde. Adelante. Y llegamos así al tercer ejemplo. Este texto corresponde a Alejandro Cruz Troupakis, un narrador maravilloso, muy conocido fuera de nuestro taller. La verdad que es un honor tenerlo trabajando conmigo. Alejandro me pidió que le diera una mano con sus textos y aquí vamos con uno de ellos. Esta frase también nos llamó mucho la atención y después del trabajo que hicimos dijimos con Alejandro lo mismo que con Miguel Sardeña, vamos a ponerla como ejemplo en el programa porque viene muy muy bien. ¿Se acuerdan de ese programa? Ahí está el link, si lo quieren ver en un ratito. Teníamos tres palabras, tres verbos que buscábamos siempre en nuestros talleres, que siempre aparecían, ¿no? En los borradores aparecen el verbo parecer, el verbo comenzar y el verbo sentir. Acá lo tengo marcado. Por un lado eso. Y por el otro, también lo que nosotros le damos casa, casa con Z, en nuestro taller, es a las palabras gordas, las palabras grandilocuentes, los sustantivos no tan sustanciales, sino los sustantivos abstractos. La palabra lápiz es un sustantivo concreto, la palabra valentía es un sustantivo abstracto. ¿Qué pasa con euforia y terror? Miren, yo les cuento una cosa. Si yo digo, sentí una gran alegría, recuerden eso, el verbo sentir, sentí una gran alegría cuando lo vi llegar a mi productor, indudablemente que estoy dando una realidad, me siento alegre, contento de trabajar con él, de que llegue, ¿no? Pero hay una cosa, es medio informativo. Pero fíjense ahora, si yo pongo, por ejemplo, un guión largo, un guión de diálogo, y digo, Nicolás, dije, yendo hacia él, abriendo los brazos, feliz de verte. Ven, he transformado eso que era una información, me sentí muy contento de verlo llegar a Nicolás, lo transformé en una escena. Nosotros buscamos mucho precisamente esas palabras euforia y terror. Y yo le dije a Alejandro, a ver si sos capaz de poder escribir la frase, lo mismo, dar lo mismo, transmitir lo mismo, pero haciendo que el lector sea él el que ponga, así como había puesto en el ejemplo la vez pasada, había puesto él solito, había puesto el caballo cuando le decíamos un jinete avanza por la llanura, a ver si él mismo puede dar algo parecido en tu contexto. Y entonces lo que hizo Alejandro fue esto. Y Alejandro Tloupakis llegó a esta circunstancia. Alberto sintió que se le cerraba la garganta. En el contexto les aseguro que ese cerrarse la garganta es porque está en una mezcla precisamente de euforia y de terror. Pero ahora está mostrado desde el personaje. Y yo le digo, mira, esto que era antes informativo, como lo tenemos acá, y ahora lo tenés desde el lugar del personaje, que es lo que él siente que se le cerraba la garganta, acuérdate qué verbo buscamos siempre, Alejandro. Y él marcó inmediatamente esto, el verbo sentir, y llegó a esta circunstancia. Bueno, fíjense entonces lo que hizo Alejandro después de haber advertido que Alberto sintió que se le cerró la garganta, era algo informativo. Un poco más, Alejandro, un poquito más desde el personaje, y Tloupaki llegó a Alberto se le cerró la garganta, directamente. ¡Qué maravilla! Porque solamente con estas pocas palabras, 7 palabras, pudimos dar lo mismo que Alberto sintió una mezcla de euforia y de terror, pero desde el lugar de lo concreto, desde el lugar del personaje. Acuérdense entonces un nuevo tip, muchachos, no solamente que podemos llegar a cortar lo que sobra, cuando decíamos la vez pasada, el centro porteño era un caos y era tan tremendo que hubo que llamar a la policía para que pusiera orden. Ese para que pusiera orden es lo mismo que decir, Marcelo salió a la calle con paraguas porque llovía mucho para no mojarse, ¿ven? O sea, si llovía, salgo con el paraguas, indudablemente que va a ser para no mojarme.
No es lo mismo acá. Acá lo que estamos es con un nuevo tip, el hecho de trabajar con los sustantivos abstractos, ingeniárnosla como para que eso lo ponga el amable lector. Vamos a cerrar entonces con aquella frase de Novalis: hay palabras que le corresponden al lector y no al autor. Muchísimas gracias, los saludo desde la compu. Y Nico, ¿dónde anda el pulgar? ¿Está cerquita? Lo tenemos colgado allá, tráemelo, así queda bien clarito, que nosotros les pedimos a nuestra gente que comenten, que se suscriban y que pongan este pulgar arriba. Muchísimas gracias por todo, muchachos, la seguimos la próxima.